Muy buenas noches con todos y todas. Les saludamos a nombre del Instituto de Estudios Peruanos, Centro de Investigación en Ciencias Sociales, enfocado en realizar estudios sobre los problemas sociales del Perú y América Latina desde perspectivas interdisciplinarias y plurales. Agradecemos su asistencia y participación en el quinto día del Seminario Internacional Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. En este momento, ya para cerrar el ciclo de conferencias, tendremos la conferencia magistral correspondiente al quinto panel, titulado Las sociedades latinoamericanas y los nuevos vínculos sociales. Para ello contamos con la participación del doctor Alejandro Grimson. El doctor Grimson tiene un doctorado en antropología y su trabajo con abordajes interdisciplinarios está centrado en las sociedades contemporáneas, especialmente las relaciones entre desigualdades, cultura y política. Por supuesto, ha publicado numerosos artículos en varios idiomas, tiene varios libros, y actualmente es investigador principal del CONICET de Argentina, profesor titular de la Universidad de San Martín y asesor del presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. En esta posición inició su posición de asesor desde diciembre de 2019, por lo que ha estado muy de la mano su desempeño en este cargo con lo que fue la pandemia en marzo de 2020, que apareció pocos meses después. En ese sentido, esperamos que el doctor Grimson nos pueda brindar una mirada no solamente desde su perspectiva académica propiamente, sino también de su experiencia en la conformación de este equipo de asesoramiento a la presidencia de Argentina. En ese sentido, a continuación, el doctor Grimson nos presentará su ponencia titulada El malestar social y los impactos multidimensionales de la pandemia. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Alejandro Grimson por 45 minutos. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Un gusto estar con ustedes aquí en el Instituto de Estudios Peruanos a la distancia, como ahora estamos acostumbrados en este seminario tan importante que se ha realizado en estos días. Yo quiero compartir algunas reflexiones sobre una mirada desde las ciencias sociales de la pandemia, incluyendo algunas dimensiones que creo que pueden abrir preguntas e incluso pueden llegar a abrir nuevas investigaciones, planteándonos interrogantes sobre dimensiones y cuestiones que quizás no fueron del todo jerarquizadas, o por lo menos no en todos nuestros países. Este trabajo propone abrir esta serie de preguntas para analizar la dinámica cultural y política generada durante la pandemia y este nuevo presente que configura la llamada, entre comillas, post-pandemia. No utilizo ese término aquí en un sentido médico, sino en relación a la percepción social. Por supuesto, para entender ese nuevo presente, tenemos que remitirnos a lo que sucedió desde 2020, porque las sociedades fueron conmovidas ese año por la aparición del COVID, y toda la vida social y política estuvo atravesada por ese fenómeno inédito y dramático. 2021 fue muy distinto en términos económicos, pero también estuvo marcado por una enorme cantidad de víctimas, por la campaña de vacunación, por nuevas restricciones y una alta confrontación política sobre la pandemia en distintos países. En 2022 se configuró esto que llamo el nuevo presente. En América del Sur, a inicios de año, fue el pico de Omicron, habían aumentado los porcentajes de vacunados, y en distintos países una enorme cantidad de la población decidió recuperar toda la normalidad posible. El COVID-19 pasó de ser el tema central de buena parte de 2020 a ser un tema secundario en la agenda pública en esa nueva situación. ¿Cuánto se debe este desplazamiento a razones estrictamente médicas y cuánto al cansancio social? Es una pregunta que tenemos que formularnos. Al igual que en otros casos de esta presentación,
Los interrogantes que voy a plantear son generales, mientras que voy a aludir de manera especial al caso que conozco en mayor profundidad, que es el caso argentino. La pregunta por el cansancio social me parece clave, porque para comprender la pandemia, su gestión, sus consecuencias, es relevante considerar la historicidad de cómo fue pensada e imaginada en momentos sucesivos. A inicios de 2020, en los análisis y en las controversias en América del Sur, estuvo muy presente la cuestión de tomar en serio o no el riesgo que implicaba el COVID-19 para la salud y para la vida. También estuvo presente si se establecía una jerarquía o alguna forma de equilibrio entre la vida y la economía. Pero no estuvo presente en aquel momento la cuestión de la energía social y su posible evolución, así como las dimensiones psicosociales que abordaremos en esta presentación. La pandemia debe ser analizada, a mi juicio, como un hecho social total, es decir, como un fenómeno multidimensional, biológico, económico, político, simbólico, subjetivo. La pandemia produce una crisis económica global de enormes proporciones, una crisis social por el incremento de las desigualdades entre las sociedades y al interior de ellas, y una disparidad por el incremento de las desigualdades norte-sur. Hay un punto que me parece relevante mencionar. No hay memorias activadas de un fenómeno global de estas proporciones. Las memorias familiares sobre la migración, la guerra, el terrorismo de Estado o las crisis económicas están expandidas, pero sobre las catástrofes sanitarias, millones y millones de personas solo escucharon hablar de cuestiones como la poliomielitis o la mal llamada gripe española desde que se inició el COVID. La pandemia y la crisis económica concomitante agravan seriamente todas las desigualdades, las distributivas y de ingresos, las de género, las educativas y muchas otras. Solamente la acción estatal y la trama social tenían la posibilidad de mitigar esa dinámica. En términos muy prácticos de gestión de la pandemia, el hecho social total se traduce de la siguiente manera. El virus, como sabemos, se propaga por contacto humano. El conocimiento científico sobre la propagación ha ido mejorando hasta saber el papel decisivo que tienen los aerosoles. Pero la tesis central, que fue adecuada desde el inicio, era que solo la reducción drástica del contacto humano podía reducir el contagio. Ahora, reducir el contacto humano es un problema social multidimensional. En el mundo entero, las cuarentenas del tipo lockdown tienen enormes consecuencias económicas, implican caída del PBI, pérdida de empleos, pérdida de ingresos, pérdida de espacios educativos y lazos sociales. A la vez, para las familias implican niveles de convivencia intensa. Es decir, al mismo tiempo tenemos distancia y convivencia de alta intensidad. Y esto tiene consecuencias sociales, afectivas y psicológicas. Ahora, en otros países en los cuales los gobiernos menospreciaron la pandemia, ya sea porque creyeron en el cuento de la inmunidad de rebaño, en que se trataba de una gripecita, o en la idea de que se mueran los que se tengan que morir, también la economía cayó drásticamente y hubo niveles de exceso de mortalidad más altos que en países con medidas de cuidado. El exceso de mortalidad es el indicador más adecuado para poder establecer cuántas personas fallecieron como consecuencia de una pandemia. Es una comparación entre las muertes esperables en un país en un determinado año, que se hace en base a los promedios de los años previos, y las muertes efectivamente registradas. Por lo tanto, se trata de un porcentaje de cuántas personas fallecieron, además de las que era esperable que fallecieran si no hubiera habido pandemia. Es decir, ¿cómo se explica este exceso de mortalidad? Donde fue más alto es porque la pandemia tuvo mayores consecuencias en la salud y en la vida de las personas. Eso puede haber sucedido por múltiples razones. Puede ser porque no se hayan tomado las medidas a tiempo del tipo cuarentena, porque se establecieron pero no se cumplieron, porque se haya generado una saturación del sistema de salud que incrementa
cualitativamente la mortalidad por falta de atención médica. Las cifras de exceso de mortalidad para algunos países de América Latina, según la OMS, entre 2020 y 2021, tiene a Perú con un 97% de exceso de mortalidad, Ecuador con el 51%, Bolivia con el 49%, México con el 41%, Colombia con el 33%, Brasil con el 24% y Argentina con el 12%. En los países donde no hubo cuarentenas nacionales y donde los gobiernos menospreciaron el virus, hubo gobiernos subnacionales, en el caso argentino o en el caso de otros países serían gobernadores de provincias o de estados o de departamentos, que establecieron por su cuenta cuarentenas cuando el gobierno federal o el gobierno nacional no lo hacía. Y también hubo cantidades muy importantes de personas que se autoaislaron y también hubo grandes consecuencias sanitarias. Eso implicó que la pandemia produjo cambios en las prácticas y en los encuentros sociales por el riesgo en sí misma, incluso más allá de las decisiones jurídicas y políticas. Quiero partir de 3 tesis. La primera es una tesis ética y política. La peor de todas las opciones ante una pandemia es menospreciar su relevancia, tratarla como un episodio menor y considerar a los cuidados como una consecuencia de alguna conspiración o vocación autoritaria. La segunda tesis es sobre un debate al interior de quienes optan por el cuidado de las personas y de la comunidad, apelando a una ética de la solidaridad. Para lograr esos objetivos es un error enorme considerar a la pandemia como un fenómeno estrictamente médico o biológico. Si se quiere defender la vida ante el avance de la pandemia, y esta es la tercera tesis, hay que comprender que tanto la vida como la pandemia comparten algo, son fenómenos multidimensionales. Esta definición hace a los aprendizajes fundamentales de la gestión de la pandemia, a comprender su impacto y a comprender también la pospandemia. Ahora, si la expansión del COVID-19 depende del contacto humano, ¿de qué depende el contacto humano? La respuesta no es universal. En sociedades cuyas creencias y normativas prevalecientes no se fundan en la filosofía liberal, una normativa de lockdown y un control cuasi absoluto pueden disminuir la circulación hasta el punto de alcanzar el objetivo máximo, que es la supresión del virus en un territorio determinado. Ahora, en las sociedades liberales, esas medidas tuvieron distintas miradas. Si bien en la etapa inicial de la pandemia muchos países generaron un amplio consenso, en etapas posteriores el consenso se fue resquebrajando con distintos niveles de cuestionamiento. Se debatió la constitucionalidad o no de las restricciones a la circulación y se debatieron muchísimas cuestiones. Sin embargo, los tratados internacionales que firmaron casi todos los países de América Latina permiten restricciones de derechos en razón de la salud pública. Podría hacerse un ranking de los países con normativas más estrictas o menos estrictas durante la pandemia, pero como ya señalamos, la normativa no nos indica nada acerca del cumplimiento social de esa normativa. Este es un punto sociológico importantísimo que lleva a debates a veces entre personas que estudiaron abogacía y personas que estudiaron, no sé, sociología, antropología u otras ciencias sociales, porque el cumplimiento no depende solo de una idiosincrasia, de una cultura cívica o de la credibilidad política. Depende también de la capacidad del Estado de organizar mecanismos de mitigación del impacto económico, de distribución de alimentos y otros recursos. Para analizar el cumplimiento social de las restricciones normativas, hay que analizar indicadores de circulación, el transporte público, la circulación de automóviles y la circulación de personas a pie o en bicicleta o en otros medios. El hecho es que la reducción drástica del contacto humano, que era imprescindible, al mismo tiempo producía otras consecuencias. Señalemos por ahora que generó lo que llamamos una paradoja de la alteridad. En la situación de emergencia, de estrés social, es más necesario que nunca
estar junto a otros, unirse, cuidarse. Pero el COVID, para cuidarse, nos obligó al distanciamiento y al aislamiento. Resquebrajó lazos básicos de la vida social. Planteó simultáneamente que cuidarse era cuidar a los otros y que para que eso sea efectivo era imprescindible la distancia. Es decir, implicó un contexto como aquellos que Jean-Paul Sartre llamaba el infierno son los otros. Para entender la pandemia es clave analizar la temporalidad, comprender su dinámica. Cuando uno está al inicio, tratar de analizar los escenarios posibles. Cuando estamos en la situación actual, analizar distintas etapas, no solo desde el punto de vista médico, sino multidimensional. Porque no puede haber gestión exitosa sin algunas condiciones sociales y políticas. Algunas condiciones políticas son relativas a la capacidad de unificación del discurso político y mediático en torno a la pandemia y sus implicancias. Puede afirmarse que a mayor división política, peor pronóstico tiene una sociedad ante una pandemia. Esa división puede provocarse por polarizaciones locales o por discursos globales del odio. Hay condiciones sociales que incidirán inexorablemente en la gestión, empezando por lo que quiero llamar aquí la energía de la sociedad. Yo llamo la energía de la sociedad a la capacidad que tiene una sociedad de llevar adelante esfuerzos individuales y colectivos, como son las fuertes restricciones a la circulación, la reducción drástica del contacto humano, la organización familiar, alimentaria, educativa, entre otros aspectos. Esa energía varía a través del tiempo en función de una serie de factores. El miedo al contagio, el aumento de casos y de fallecimientos, la posibilidad material del aislamiento, la disponibilidad alimentaria, la credibilidad política, la confianza social, el esfuerzo que ya se realizó y la evaluación que se hace de la eficacia de ese esfuerzo. Podemos observar en varios países un primer momento de unificación ante el COVID. Frente a la aparición de la pandemia pueden surgir condiciones excepcionales que permitan apelar a una unidad transversal. Incluso en sociedades con escaso nivel de cumplimiento de normas, ante un riesgo colectivo puede aumentar la predisposición para actuar de modo unificado. Ahora bien, en la medida en que la pandemia se extiende en el tiempo, es inexorable que las sociedades se desgasten, sientan hartazgo, pierdan energía. Así todo, esa pérdida de energía no solo depende del factor tiempo, incide también las condiciones económicas, la capacidad del gobierno para acompañar a los sectores más afectados, y más aún en los contextos de cuarentenas, inciden las condiciones políticas, como ya dije, la polarización, o la unificación frente a las medidas del cuidado, incide la credibilidad de las autoridades, que depende a su vez del cumplimiento estricto de los contratos sociales, incide la extensión y la eficacia de las medidas, en particular en las cuarentenas, y también incide el cumplimiento social, la existencia de controles, multas, de que haya algunas consecuencias cuando hay incumplimiento. La apuesta de los sectores individualistas ha variado a lo largo del mundo. En muchos casos ha sido desconocer abiertamente la pandemia. En otros, hubo una apuesta a erosionar el contrato de cuidado que se instituye ante la emergencia. ¿Cómo? Acompañando el desgaste lógico de la sociedad y otorgando potencia al sálvese quien pueda. Desde sectores políticos y sectores mediáticos, en cada contexto se generó un aumento del discurso conspiranoico según el cual el COVID fue un plan para limitar las libertades de las personas y establecer restricciones. Pero sin necesidad de ir tan lejos, con distintas tácticas trabajaron para erosionar esa unificación inicial con una estrategia política, boicotear el cuidado colectivo y afirmar que los muertos son culpa de sus adversarios políticos. Así, en cada sociedad hay que buscar una periodización singular de la pandemia en función de estos factores. De modo sumamente esquemático, podemos decir que hubo 4 momentos que se vivieron en cada país latinoamericano. El primero sería el inicio de la pandemia, el segundo sería
una etapa donde hubo redefiniciones de la política sanitaria, por ejemplo en el caso de Chile, hubo un resquebrajamiento del consenso inicial, hubo endurecimiento de gobiernos subnacionales, como sucedió en el caso de Brasil. El tercer momento lo llamo la pandemia avanzada, que básicamente es el año 2021, ¿no? Donde aparecieron las vacunas, pero mucha desigualdad en la capacidad de vacunar y muchas tensiones políticas con las nuevas olas de contagio. Y en 2022, como dije, se abre este nuevo presente. El agotamiento social tiene una dinámica, el aprovechamiento político del malestar lo exacerba fuertemente. La sociedad es heterogénea y desigual, y la vivencia de la pandemia en el tiempo también es múltiple. Quiero detenerme en este concepto del malestar social, porque hay distintas subjetividades entrelazadas en la población: el miedo al contagio, la solidaridad con los seres queridos con riesgo, la necesidad de generar ingresos, los cambios en todas las relaciones sociales, y hay dificultades materiales de aislamiento sobre las que voy a volver en breve. Miren, en el informe de la CEPAL de 2020 se explica lo siguiente, comillas: el malestar social es una vivencia subjetiva. Puede ser un factor transformador o generar apatía política. La falta de respuesta al malestar por parte de gobiernos e instituciones puede generar grandes tensiones. Abordar los factores que originan el malestar es fundamental para evitar niveles crecientes de conflictividad, violencia y crisis. Sabemos que la pandemia generó un gran deterioro de las condiciones de vida en toda la región y en el mundo. A nivel de la región, el 52% de los jóvenes experimentó un mayor estrés, el 47% declaró atravesar momentos de ansiedad y pánico, un 20% de las personas jóvenes dijeron que les gustaría recibir apoyo psicológico, hubo una enorme demanda también, y sigue habiendo, de acceso a la salud mental. El hecho es que la pandemia genera un estrés colectivo. Hay un informe de la Universidad de Buenos Aires donde se plantea que la pandemia es un estresor multidimensional. Es decir, afecta a todas las dimensiones de la vida y a todas las personas. Produce efectos traumáticos similares a una guerra. Esto lo digo yo y lo voy a explicar en breve. Es decir, la pandemia tuvo consecuencias en las condiciones de vida y consecuencias psicosociales, incluyendo un aumento significativo de la ansiedad y la depresión. Mucha gente sintió alteración del sueño. Desde ese estado emerge la irritabilidad social, el mal humor, porque el COVID es una amenaza y se despliega una hiperreactividad. En el estado de hiperalerta se escucha poco y se tiende a aumentar el error. El COVID y toda la situación social produce irascibilidad y enojo. Todo puede volverse amenazante. En los hechos, los datos indican que aumentó el consumo de alcohol o de psicofármacos justamente porque reducen el estado de hiperalerta. La pandemia es una situación transitoria, pero se hizo muy extensa, y cuando las crisis se extienden no se percibe un horizonte. Eso coadyuva a generar un agotamiento generalizado, una enorme susceptibilidad. En muchas ocasiones el objeto del enojo social, de ese malestar, es el propio mensajero, las personas que vienen a informar y a comunicar sobre la situación y sobre los cuidados. Hubo estados que impusieron fuertes restricciones, fortalecieron los sistemas de salud y desplegaron políticas de mitigación del impacto económico y social. Pero ante una pandemia, asumamos lo siguiente: nada puede ser suficiente. El miedo al contagio, la pérdida de seres queridos, la pérdida de trabajo, de vivienda, el aumento de la pobreza generan desamparo social. Y el desamparo social produce desamparo subjetivo. En términos objetivos, tomando una serie de indicadores económicos sociales, puede afirmarse, por ejemplo, para el caso de la Argentina, que la crisis económico y social se inició antes, se inició con una mega devaluación que hubo en 2018 y en 2019, y continúa hoy con la situación de la guerra y de la inflación global, lo cual la convierte en una crisis muy extensa. Por ejemplo, si la comparamos con la última crisis del 2001, muy conocida, es una crisis menos profunda en los indicadores
económicos y sociales objetivos, pero mucho más extensa para las personas. La experiencia traumática opera estableciendo más padecimiento y no aliviándolo. Un informe del PNUD del 2022 dice lo siguiente: por primera vez los indicadores de desarrollo humano disminuyeron y lo hicieron de manera drástica como no se había experimentado en otras crisis mundiales recientes. Por eso es importante preguntarse por la dinámica de este malestar en cada una de las sociedades. En el caso argentino hay malestar social y podemos preguntarnos qué indicador cuantificable podría ayudarnos a entender ese malestar. ¿Hubo más muertos, menos vacunas, más desempleo, más pobreza? Bien, es necesario estudiar la combinación singular en cada sociedad sobre las consecuencias económicas, sociales y en mortalidad que produjo la pandemia, algunas de ellas cuantificables, y las consecuencias subjetivas, psicosociales o simbólicas. Estas últimas se refieren al estado de ánimo, a la relación que las personas sienten con su propia sociedad y el Estado. Quiero mostrar que el padecimiento subjetivo depende de distintos factores y no únicamente de consecuencias cuantificables, porque hay un desacople entre estas dimensiones. Por un lado, si tomamos el desempeño del PBI en la Argentina, cayó más en 2020 que en el promedio global, pero subió más en 2021, compensando en ese sentido la caída. En el caso del desempleo, la Argentina muestra un desempeño levemente mejor a la media global, y el impacto inflacionario de la pandemia y posteriormente de la guerra en la Argentina fue muy, muy grande, porque era un país que ya venía con una inflación de 2 dígitos, que había llegado al 50% anual ya en 2019, y que se convierte en un problema cada vez más serio, llegando a 2 meses este año con un 7% mensual. Ahora bien, en términos puramente subjetivos, resulta insoportable, tanto en un sentido como resulta insoportable una inflación del 10% anual para personas que hace décadas no tenían inflación en sus países, y pueden vivirlo de manera muy angustiante o insoportable. Lo que quiero decir es que esto es imposible de medir y solo puede ser entendido en su multiplicidad a partir de otras series históricas, a partir también de la confianza o no en la reacción del Estado. En otras palabras, cuando mostramos la complejidad del análisis de algunos indicadores económicos claramente mensurables, de ninguna manera se trata de moderar el impacto de la cuestión económica, sino mostrar que hay dos padecimientos simultáneamente, un padecimiento objetivo y un padecimiento subjetivo, que se distribuyen en proporciones singulares en cada uno de los países. El impacto económico de la pandemia, en el caso argentino, como dije, tiene rasgos singulares. Y no se trata de establecer una competencia entre los países que sufrieron más o que sufrieron menos. De lo que se trata es preguntarse cómo en cada país, en cada sector social, al interior de las distintas heterogeneidades y desigualdades que hay en cada uno de nuestros países, se contextualizan los indicadores y cómo se relacionan estos con las percepciones sociales y las angustias colectivas. En síntesis, la crisis que se inició, en el caso argentino, 2 años antes de la pandemia, se extiende y se articula con memorias traumáticas muy particulares. Y llegamos así a una de las tesis principales que querría compartir con ustedes esta noche, que tiene que ver con la idea de que en muchas sociedades la pandemia fue una experiencia traumática, traumática en un sentido técnico de la palabra. Parafraseando elementos de la teoría psicoanalítica acerca del trauma, podemos decir que se trata de un acontecimiento caracterizado por un nivel de intensidad que torna inviable una respuesta adecuada que preserve a la sociedad o a ciertos colectivos de un impacto subjetivo duradero. Evidentemente,
la institución de un trauma es el resultado de un encuentro entre un acontecimiento objetivo, en el sentido de que es independiente de la voluntad de los sujetos, puede ser un accidente, una guerra, una pandemia, y del otro una historia singular y subjetiva que implica un modo de vivencia peculiar y de inscripción de ese acontecimiento. Así como un mismo accidente puede derivar en modos distintos de vivenciarlo, la pandemia es un fenómeno global cuya significación e inscripción presenta variaciones en distintos niveles. Evidentemente, a nivel de las personas, algunas de las cuales pueden atravesar situaciones de estrés, ansiedad, depresión, y otras no. Pero el hecho es que en una sociedad se incrementan significativamente estos u otros cuadros a partir de una pandemia. Eso ya es un hecho social. Estoy citando a Durkheim prácticamente, y no es un hecho evidentemente individual. De la misma manera, resulta crucial interrogarse acerca de las situaciones traumáticas previas que cada sociedad puede haber atravesado y que pudieran ser significativas en la vivencia de la pandemia. Más aún cuando la vivencia de aquello que se concibe como post-pandemia no tiene una única dirección, por ejemplo, de plena recuperación de la normalidad. Porque efectivamente, cuando Omicron tendió a ceder, comenzó la guerra en Europa y empezó el fenómeno de la inflación global con anuncios de incrementos apocalípticos de los alimentos. Ya teníamos bastante de distopía cuando empezó esa situación también, ¿no? Entonces, el tránsito de las medidas de aislamiento, impuestas o voluntarias, derivaron en el nuevo presente, en algunas personas, en una recuperación intensiva de la vida social y de los encuentros, mientras que en otros casos parece haber evidentemente un cierto rechazo a la interacción social directa, que algunos podrían llamar sociofobia o agorafobia. En estos últimos casos se presentifica la paradoja de la pandemia: cuidar a los otros es aislarse de los otros. Ahora, retomando la cuestión de la institución del trauma a partir del encuentro entre el acontecimiento y la subjetividad, propongo comprender algunas formas en que se vivió la pandemia avanzada y el nuevo presente en la Argentina a partir de su propia historia en el último medio siglo. La verdad es que esta es una cuestión que yo había abordado en algunos estudios previos. Básicamente, se los voy a resumir de manera hiperesquemática, se trata de la hipótesis de que en la sociedad argentina atravesamos, antes de esta pandemia, por lo menos 4 experiencias traumáticas en el último medio siglo. La primera, el terrorismo de Estado, de 1976, la segunda fue la Guerra de Malvinas, de 82, perdón. La tercera fue la hiperinflación de 1989-1990, y la cuarta, perdón, es la crisis que ya cité del 2001. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque no puedo ahora explicar todos los estudios que había publicado en aquel momento, pero están disponibles online, pero básicamente tienen que ver con que estos momentos traumáticos dejaron huellas en las subjetividades y también en las subjetividades políticas. El punto que quiero traer es una invitación, es la invitación a pensar, a reflexionar en nuestros distintos países de América Latina, si la pandemia fue vivida o no como una experiencia traumática, y allí donde fue vivida como una experiencia traumática, preguntarnos también en qué serie traumática singular puede estar inscripta esta nueva experiencia traumática. Es decir, me parece que esto puede contribuir a entender cómo están presentes ciertos dolores y ciertas reacciones que estamos viviendo en el nuevo presente de la pospandemia en términos culturales, sociales y políticos. ¿Por qué? Porque cuando se vive como experiencia traumática, esto actualiza otras experiencias previas, y así se comprenden mejor sensaciones de bronca, de tristeza, de malestar, de depresión, de frustración y muchas otras.
algunas de esas emociones y sensaciones colectivas pueden expandirse mucho más en el tiempo de lo que sería esperable si no estuvieran actualizándose previas experiencias traumáticas. Así, la presunción es que una expansión de las incertidumbres propias de las crisis genera vivencias subjetivas distintas allí donde hay recuerdos frescos de situaciones similares o análogas, de allí donde no los hay. Voy a saltear por una cuestión de tiempo un tema que creo que se ha discutido extensamente en el seminario, pero si no podríamos retomarlo en las preguntas, que es la cuestión de la desigualdad y la heterogeneidad de nuestras sociedades, para entender cómo las desigualdades interseccionadas actuaron en la pandemia. Y paso al punto siguiente, que tiene que ver con la relación entre pandemia e incertidumbre. Porque los seres humanos siempre luchamos para reducir la incertidumbre. Sin embargo, la pandemia es, digamos, la incertidumbre se apodera del mundo con la pandemia, invade las vidas en todas sus dimensiones. El COVID es incertidumbre y los medios de comunicación contribuyeron significativamente a incrementar esa incertidumbre. El papel de los medios merece un análisis particular que no voy a poder hacer aquí, pero diré que cuando hay incertidumbre la información es clave y producir polución informativa es generar malestar y sufrimiento. En Argentina y en otros países de nuestra región hubo acciones políticas y mediáticas para acicatear la angustia social y la incertidumbre. Aquí, por ejemplo, se habló de infectadura, de las vacunas como veneno, se realizó una quema de barbijos y se realizaron marchas anti-cuarentena. La gente perdió seres queridos y cosas materiales, pero también perdió certezas que son necesarias para la vida cotidiana. Perdió horizonte sobre el país, sobre su futuro personal y colectivo. La incertidumbre puede devenir insoportable. En realidad, cuando un desastre se prolonga, solo se puede sobrevivir creyendo que se va a acabar pronto, con pequeños horizontes, certidumbres aunque sean modestas. El sufrimiento se hace más intolerable si se acepta que sabemos poco del virus, que no podemos verlo. Asumir el azar aumenta el malestar. En cambio, encontrar responsables reduce la incertidumbre y el sufrimiento. Por eso mucha gente busca adjudicar la culpa a un responsable, ya sea con las teorías de la conspiración internacional o con las teorías de culpar al gobierno de turno. Enojarse en estos casos es un mecanismo para evitar o reducir el sufrimiento. En ese contexto, la polarización política ofreció una certidumbre de la cual agarrarse. Al principio la crisis produjo unidad de las mayorías. Después, con el cansancio y el malestar, creció la culpabilización a los adversarios políticos. En la mayoría de los países, la pandemia cayó en dinámicas de polarización política, en un contexto previo de crecimiento de minorías intensas, alterofóbicas. Ese fenómeno es global. Hay un incremento de los discursos de odio que puede provocar situaciones de violencia que erosionan prácticas de cuidado y prácticas solidarias. El fanatismo contra el adversario es la construcción de una certidumbre que aplaca la angustia. Encontrar un culpable permite manejar mejor la incertidumbre. Menos doloroso es creer que es lo viejo conocido y ponerle nombres clásicos a aquello que no se sabe cómo nombrar. Se desea un enemigo claro. Lo incomprensible es insoportable. Para muchos es preferible crear una narrativa simple. Encontrar a un culpable organiza, ofrece una identidad. A esto hay que agregar que si la dirigencia política comete errores, eso permite que muchos otros también lo señalen como responsable. Las identidades fanáticas pueden calmar la incertidumbre, pero al costo
de producir un contexto bélico mucho más destructivo. El laberinto del enfrentamiento lleva a aumentar la sensación de desamparo que genera la pandemia. Es clave trabajar para desarmar esa lógica. Ya pensando en concluir, quisiera decir que allí donde la pandemia no se haya vivido como experiencia traumática, o al menos no se haya intersectado con una serie traumática previa, es probable que el paso del tiempo y los avances de la recuperación económico-social vayan curando las heridas materiales y simbólicas. En un escenario de ese tipo podría haber situaciones traumáticas personales o familiares, pero no una experiencia traumática como la que hemos mencionado anteriormente. En cambio, donde esta experiencia traumática haya dejado huellas importantes que puedan percibirse en este nuevo presente, el proceso será más extenso y difícil. Y tampoco tenemos saberes absolutos acerca de su evolución. Solo algunas pistas que quiero mencionar. Sabemos sí que el tiempo de por sí no generará la reparación subjetiva. Será necesaria una elaboración social, a través de rituales, inscripciones, debates y políticas públicas. En distintos lugares del mundo, gobiernos locales o nacionales realizaron ceremonias por las personas fallecidas por el COVID-19. Ceremonias no partidarias que presentan similitudes con una misa, un funeral, un entierro. Dependiendo de los contextos, eso puede contribuir significativamente a hacer el duelo colectivo. De la misma manera, puede operar la construcción de monumentos, inscripciones urbanas que localicen un espacio de recogimiento para las pérdidas de la pandemia. Son memorias ritualizadas o espacializadas. Aquellos elementos que permiten colectivamente tener presente las pérdidas pueden contribuir a esa elaboración, a que no sea necesario tenerlas presentes todo el tiempo. También una reducción del malestar social depende de la reducción de la incertidumbre. Si bien el contexto global apunta en una dirección contraria, es clave que los estados y la política contribuyan a generar certidumbres realistas, probablemente de pequeña o mediana escala. En ese sentido, también contribuirá a explicar los aprendizajes sociales y políticos de esta experiencia. Explicar no solo aquello que se hizo adecuadamente, sino también aquello que se aprendió como Estado y como sociedad para cualquier situación similar en el futuro. Lo que se aprendió sobre la pandemia, sobre las medidas del cuidado, la mitigación económica o las capacidades estatales para el abordaje integral. Toda crisis de estas proporciones coacciona a resolver las urgencias en el presente. La vida es día a día, corto plazo que ocupa todo. Salir de la crisis es construir horizontes de futuro que interpelen al conjunto de la sociedad o a grandes mayorías. La construcción de un futuro creíble y participativo también será un elemento reparador. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Alejandro Grimson por esta fascinante presentación en la conferencia. Yo quisiera plantear una pregunta a modo de reflexión de lo que nos ha contado Alejandro en su intervención, ¿no? Y me ha quedado muy presente esta idea de la energía de la sociedad, ¿no? que me encanta porque es absolutamente multidisciplinaria en su acercamiento, que nos habla pues de este agotamiento generalizado que vimos en la pandemia, ¿no? Y pensando en este tema de la energía de la sociedad, pensaba cómo leerlo, ¿no? A través de qué mecanismos. Y claro, ¿no? Una entrada sería el indicador histórico que nos mencionó Alejandro en la intervención, ¿no? Ponía ejemplos del caso argentino, podemos poner también del caso peruano, ¿no? ¿Qué antecedentes históricos tenemos de grandes crisis que han removido la conciencia nacional, que nos han dejado en ese estado de petrificado, ¿no? De no saber, de no poder planear qué vamos a hacer porque no sabemos qué tenemos entre manos exactamente, ¿no? Y en el caso peruano, por ejemplo, hay también hechos así en la historia, uno encuentra, ¿no? En el siglo XIX la guerra con Chile, ¿no? La invasión de este ejército que nadie lo paraba, ¿no? Primero el sur del Perú, luego Lima, el norte, la sierra. Esa sensación de no saber qué va a pasar, ¿no? Eso fue una cosa, digamos, parte de los traumas nacionales, sin duda, es la guerra con Chile en el siglo XIX.
En el siglo XX, ya muy cerca a lo que fue comienzo del siglo XXI, la pandemia, el periodo de terrorismo, ciertamente, ¿no? Y de hiperinflación en los años 80, los dos de la mano, ¿no? También otra experiencia complicada de la historia nacional, otro hito de la historia en torno a estos sentimientos de ansiedad colectiva, que además fue traído a colación también durante la pandemia, ¿no? Muchas veces se ha dicho que la pandemia fue la peor crisis, algunos dicen desde la guerra con Chile y otros dicen desde los años 80, en que estábamos pues a merced del terrorismo por un lado y de la crisis económica por otro. Entonces, para entender este tema de la energía y la sociedad, encontrar esos antecedentes históricos resulta más o menos fácil. Encontrar indicadores más bien de corte social creo que también es importante y valioso, ¿no? Pensaba, por ejemplo, también pensando en el caso peruano, el tema de la confianza o la desconfianza interpersonal. Se ha dicho muchas veces que los peruanos y otros países latinoamericanos ciertamente tienen poca confianza interpersonal respecto a sus vecinos, ¿no? Esta cuestión de encargarle la casa al vecino o dejar la puerta abierta, por no decir cosas un poco más sofisticadas, ¿no? Como confiar en la policía de la esquina, ¿no? Estas cosas de confianza interpersonal también han tenido un reflejo en cómo las sociedades se han activado o han reaccionado frente a la pandemia. Entonces, por ahí, por ejemplo, veo un trabajo de ver exactamente cómo esto se ha visto, digamos, generó los impactos que hemos visto durante la pandemia y ha sido modificado también a su vez por la pandemia, ¿no? También otro indicador social para entender la energía de la sociedad sería la clase, ¿no? Porque ciertamente algunos tuvimos el beneficio de pasar la cuarentena encerrados solos, ¿no? En una casa unipersonal para nosotros, un departamento unipersonal, pero ha habido gente que ha tenido que reencontrarse con su familia nuclear, con la que no necesariamente tiene las mejores relaciones, pero que la necesidad pues de ahorrar recursos frente a un clima pues de desempleo y de crisis económica los llevó a esa situación, ¿no? Y eso tiene un impacto muy diferenciado también en la psicología, ¿no? Tanto de uno como del otro. Entonces, confianza, desconfianza interpersonal, la clase, ciertamente, se me ocurren como dos factores, ¿no? Pensando nuevamente en el caso peruano estrictamente, que complementan la mirada histórica y nos pueden ayudar a entender cómo ha sido esto, o cómo leer la energía de la sociedad durante la pandemia, durante el lockdown, la cuarentena, y las consecuencias que tiene en los próximos años. Entonces, en esa línea quería proponerle esta idea al doctor Grimson y consultarle cómo él lee, o digamos, cómo nos puede ayudar a viabilizar esta idea que me parece sumamente sugerente, ¿no? La energía de la sociedad en agendas de investigación, ciertamente, y en cómo entendemos las consecuencias de la pandemia para los próximos años. Hecha esta pregunta, consulta, le doy la palabra al doctor Grimson por 5 minutos para cerrar la intervención. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Eh, Muy interesante lo que decís respecto de Perú. La verdad es que, bueno, eh, he estado también en el Instituto de Estudios Peruanos y tengo varios colegas en Perú y he estado algunas veces allí y sí tenía muy presente esto que mencionás de las últimas décadas del siglo XX, ¿no? No tenía tan presente la cuestión de la guerra que mencionaste, que me parece también muy importante. Pero no lo quise decir en mi exposición porque en realidad creo que es algo que es para escucharlos a ustedes, en este caso te escuché a vos, pero sí, para ser franco, yo creí que Perú podía ser uno de los países donde se reactualizaran algunas experiencias traumáticas de este tipo como las que acabas de mencionar. Yendo al punto central de tu comentario y de tu pregunta sobre la energía de la sociedad, yo creo que lo que vos decís es crucial. Yo no llegué a citar por razones de tiempo la encuesta del Latinobarómetro, pero bueno, como muchos de ustedes la conocen, lo que indica esa encuesta es que en los últimos años
la confianza interpersonal en América Latina se redujo. Son encuestas previas a la pandemia, ¿no? Pero que tienen que ver con el deterioro de situaciones sociales y políticas, algunas de las cuales vos las mencionaste. Pero digamos, tomemos un caso que vos mencionaste, la policía. Que en este caso estamos hablando de una forma de presencia del Estado. O sea, yo creo que ahí hay una clave que tiene que ver con el Estado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las instituciones, el acceso a la salud, hablamos de la seguridad, o de la seguridad respecto de la violencia cotidiana. Hablamos de las seguridades de las mujeres que posiblemente son víctimas de situaciones de violencia de género y violencia doméstica, y que la pandemia planteó también dilemas respecto de eso y la necesidad de políticas públicas muy fuertes respecto a esa cuestión. Estamos siempre en esos casos hablando de la intervención o no del Estado. Si hablamos, por ejemplo, ¿cómo puede haber energía en una sociedad en la cual el Estado no destina recursos a que la gente pueda seguir comiendo y viviendo cuando no puede salir a trabajar y no tiene, digamos, un salario ni garantía de ningún tipo de ingreso fijo, que es lo que pasa por lo menos en la mitad aproximadamente de la población latinoamericana, que son trabajadoras y trabajadores no registrados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son todas situaciones fundamentales. Y una que vos acabas de mencionar y que yo también por razones de tiempo no pude ahondar, que tiene que ver con los grandes barrios populares de América Latina y de las grandes ciudades latinoamericanas, lo que acá en Argentina llamamos las villas miserias, o lo que en Brasil se llaman las favelas, ¿no? Es decir, la pandemia pide que vos te quedes en tu casa. Y vos planteaste estas dos situaciones. Yo agrego esta situación porque acá y en otros países fue un tema crucial, que era, necesitamos que la gente se quede en su casa, que se lave las manos, que esté con distancia respecto de lo demás. Muy bien, en las villas miserias eso no es viable, no es viable. Y no hay agua en muchas villas miserias, no hay agua potable. Entonces, esto planteó un dilema que en el caso argentino y en otros casos se terminó vinculando a una política específica, porque obviamente no se iban a construir las millones de viviendas que no se habían construido, no se iban a construir en semanas. Se construyeron hospitales, que no es poco. Se construyeron otras cosas, pero las viviendas no se iban a construir. Lo que se hizo fue plantear una cuarentena comunitaria. La cuarentena comunitaria fue quédate en el barrio. En vez de quédate en casa, quédate en el barrio. Y eso, ahí también hubo una cuestión del paso del tiempo. ¿Por qué? Porque eso fue tremendamente efectivo en cuanto la gente pudo evitar salir del barrio. Pero ahí operaron dos factores. El cansancio social se combinó, en nuestra experiencia particular, con un aumento de la necesidad de salir a buscar la changa, de buscar el pequeño trabajo, y también de buscar, y al mismo tiempo aumentó la circulación viral. Entonces, vos tenías en estos barrios enfermeras, policías que tienen que salir porque eran parte de los trabajadores esenciales, y ahí se dio un aumento de casos muy significativo, si no recuerdo mal, el mes de mayo, junio de 2020, que tuvo un impacto después en la evolución de la pandemia y de los contagios en ese periodo. Así que yo creo que eso son todas dimensiones fundamentales que tienen que ver con cuál es el momento oportuno de tomar qué tipo de medidas y cómo tienen que organizarse las cuarentenas de la mejor manera para tener en cuenta esta dimensión de la energía de la sociedad. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu intervención, y hay algunas preguntas adicionales en el Q&A interno de la presentación. Puedes revisarlas ahí. Y nuevamente, gracias por este tiempo y por tus reflexiones valiosas que caen muy bien para este momento culminante o final del seminario. Agradecemos a nuestro expositor ciertamente y a todos los asistentes por acompañarnos en esta conferencia.
Esperamos su participación ya en la última mesa de clausura, llamada Aportes del Seminario a la Comprensión de la Sociedad Postpandemia, que inicia en breves minutos. Nos vemos a las 8 en punto para finalizar este seminario. Muchas gracias a todos.